Bendiciones y bienvenidos amigos, soy el Padre Daniel y estos son 20 cosas que no sabías del cristianismo. ¿Que no quieres perderte ninguno de mis vídeos? Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Es gratis. Con 2.400 millones de personas, el cristianismo es la religión más extendida de nuestros días, prácticamente una tercera parte de la población mundial. La denominación más numerosa es la católica, con un 53%, seguida de las iglesias protestantes, con un 32%, y la ortodoxa, con un 11%. La más notable diferencia entre todas ellas es el papado, que solo existe en la Iglesia Católica y conforma una sucesión ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta nuestros días. Una persona es cristiana si cumple estas dos cosas. Primero, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y enviado para salvar el mundo. Y segundo, que haya sido bautizada con agua en el nombre del Dios Trino y Uno, es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Jesús significa literalmente el Señor salva. Jesús salva fundamentalmente del pecado, de esa condición existencial de partida de todo ser humano, que nos mantiene de espaldas a Dios y en ruptura con Él. El pecado es una esclavitud, ya que nos empuja a cometer el mal que nos destruye como personas y sociedad. Por eso también los cristianos dicen que Jesús es un libertador. Jesús no fue cristiano, como lo oyes. Era un judío practicante que, sin embargo, chocó con los religiosos rigoristas de su época. Estos lo acusaban de intentar abolir la ley de Moisés, a lo cual Jesús respondió que lo que hacía era llevarla a su plenitud, la plenitud del amor. ¡Zasca! 7. Agárrate, porque Jesús es mencionado 6 veces más que el profeta Mahoma en el propio Corán, y el nombre de María, su madre, aparece 34 veces, y es que Mary is the only female who is mentioned in the Quran by name. En el medievo, la Iglesia Católica era la única institución que mostraba interés consistente en la preservación y el cultivo del conocimiento. Esto fue lo que la impulsó a crear en la segunda mitad del siglo XIII las universidades. 9. ¿Sabías que el fraile franciscano Roger Bacon del siglo XIII es considerado el padre del método científico? Por entonces la ciencia física no estaba dirigida por experimentos, sino por argumentos basados en la tradición. Bacon se retiró de la rutina escolástica y desarrolló un enorme trabajo científico apoyado por el propio Papa Clemente IV. 10. La Iglesia Católica no tuvo problema en aceptar la teoría de Copérnico del heliocentrismo. La disputa posterior con Galileo fue porque éste lo enseñaba como un hecho cuando aún se consideraba una teoría no probada. Pensad que por aquel entonces la Iglesia Católica era el árbitro oficial de lo que se podía enseñar o no en las escuelas. 11. El sacerdote agustino Gregor Mendel es el precursor de la genética por descubrir, mediante los trabajos que llevó adelante con diferentes variedades del guisante o de la arveja, las hoy llamadas leyes de Mendel. 12. La teoría del Big Bang, la más aceptada por la comunidad científica en nuestros días sobre el origen del universo, fue formulada por el sacerdote astrofísico Georges Lemaitre. La Iglesia Católica la cree perfectamente compatible con la fe en un Dios creador y providente. 13. Para los católicos no hay incompatibilidad entre la evolución y la fe, ya que estos no hacen una interpretación fundamentalista del libro del Génesis. El mito de una iglesia enemiga de las ciencias es parte de la propaganda creada por ideologías ateas del siglo XX para desacreditar el cristianismo. 14. La Inquisición española, aunque tiene un contexto político y social muy distinto al nuestro que no permite hacer juicios a la ligera, es una atrocidad para los seguidores de Jesús, que nunca deben arrogarse el poder de perseguir, torturar y matar a aquellos que no sean cristianos. 15. Es cierto, la iglesia ha tenido papas malvados, corruptos, con amantes, amigos del lujo. Lo que llama poderosamente la atención es que ninguno de estos malos papas cambió el depósito sagrado de la fe, es decir, las enseñanzas nucleares de la fe cristiana. 16. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón en nombre de toda la Iglesia por las atrocidades que ésta había cometido en el pasado, en una celebración litúrgica que no ha tenido precedentes. La lista de cosas por las que pidió perdón es larga y entre ellas se incluyen las cruzadas, la Inquisición, el antisemitismo, el odio a otras religiones, el machismo, el racismo, el colonialismo. Lo que se buscaba con ello era la reconciliación entre los cristianos, entre la Iglesia y la humanidad. 17. La Iglesia Católica está convencida de que es posible vivir en armonía con el resto de religiones. Desde el Concilio Vaticano II no han dejado de darse gestos y encuentros, tendiendo así puentes de fraternidad y buscando formas de comprometernos juntos en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos.
Todos somos hijos de Dios. 18. Alucina, en septiembre de 2013, el astronauta católico Mike Hopkins, con el permiso del arzobispado, llevó 6 formas consagradas en una píxide al espacio, lo cual le fue suficiente para comulgar durante las 24 semanas que estuvo a bordo de la estación espacial. 19. ¿Sabías que la Iglesia Católica es la institución no gubernamental que provee de más servicios educativos y médicos en el mundo? Ofrece la posibilidad de estudiar a 60 millones de jóvenes y da la 1/4 parte de la cobertura sanitaria mundial. 20. Parece mentira en pleno siglo XXI, pero el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Hoy se castiga en 50 países el hecho de ser cristiano y se calculan en unos 215 millones de personas las que experimentan las más agresivas formas de persecución. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres una segunda parte? Pues rompe el botón de like y suscríbete, que es gratis. Bottom. Video.